Muy buen día, mi nombre es Carlos Hernández, del grupo 13B9 de la materia de ondas mecánicas con el profesor X. El proyecto que a continuación se va a presentar viene denominado como tubo sonoro. Y para tener un mejor entendimiento, daré una breve introducción acerca de. ¿Alguna vez se han preguntado por qué o el porqué del sonido de los vendedores de dulces típicos como camotes o plátanos con crema que venden en nuestro país? Creo que a más de dos o tres compañeros que estén viendo el video, en algún momento habrán escuchado cerca de sus casas o donde se hayan encontrado este típico sonido muy agudo que suele ser como de 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Entonces, creo que todos damos por sentadas algunas cosas como que la luz existe o como que el sonido, y este es un caso especial debido a que nunca nos hemos preguntado a qué se debe ese sonido que se genera. Nunca nos hemos hecho esa pregunta y es algo curioso ya que el sonido es una onda mecánica y al ser una onda mecánica requiere de un medio para poder moverse, para poder desplazarse, expandirse. Entonces, al requerir de un medio para poder moverse, quiere decir que es susceptible a las características del medio. Por ende, las características del medio afectan a la onda. ¿Qué quiere decir? Que temperatura puede afectar a la onda, así como el medio donde se desplace. No es lo mismo que una onda se desplace en el aire a que se desplace sobre el agua o el agua salada, etcétera, etcétera. Entonces, con esto quiero decir que las características del medio van a hacer cambios en la velocidad de mi onda y en la frecuencia de mi onda, lo cual yo lo voy a percibir de qué manera, de una manera auditiva. Evidentemente, pues no lo podemos visualizar porque es una onda sonora, pero sí lo podemos escuchar. Y esto es lo interesante del proyecto, el percatarnos de que en nuestro caso del tubo sonoro, el sonido que se genera es precisamente debido a esta característica relacionada con la temperatura. Hemos de saber que a mayor temperatura, las partículas de los materiales, tanto del aire como del material que vamos a introducir en el tubo, se calientan y entonces al calentarse tienen una vibración más rápida, se mueven más rápidamente las partículas, lo que provoca a que haya un cambio de velocidad. Si antes iba a una velocidad constante, la velocidad del sonido, a temperatura normal, entonces con este incremento de temperatura tenemos un incremento de velocidad del sonido. Y esto produce que al tener una mayor velocidad tenemos mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que entonces el sonido va a ser más agudo. Tenemos que diferenciar entre sonidos agudos y sonidos graves. Los sonidos agudos son aquellos que tienen frecuencias muy altas y los sonidos graves son aquellos que tienen frecuencias muy bajas. Y bueno, con esto yo prosigo a presentar los materiales que vamos a utilizar para este proyecto. Primero que nada, vamos a necesitar tela de alambre. Esta tela de alambre es aproximadamente de 15 por 15 centímetros de largo. Aproximadamente esto. Luego necesitaremos de un tubo de acero o de fierro, de cualquier material, pero que sea metálico, de unos 70 centímetros de longitud y de 1.5 a 2 pulgadas de diámetro.
En mi caso, yo lo utilicé de 2 pulgadas de diámetro. Además, necesitaremos un tubo, en mi caso fue un tubo de PVC para hacer la prueba, para alargar el tubo en los experimentos, pero puede ser de cualquier material PVC, cartón, X material. En este caso, yo lo compré de medio metro. Puede ser más largo, más pequeño, simplemente es para sacar otras medidas, para sacar diferentes datos. Y evidentemente el diámetro debe de ser mayor al del tubo principal. En este caso este es de 3 pulgadas de diámetro. También esto es opcional, guantes por protección para poder sostener el tubo caliente. Por último, necesitaremos un soplete de gas butano para poder calentar la malla metálica. Ahora explicaré paso a paso cómo desarrollar o cómo crear este proyecto. Primero que nada, necesitamos el tubo de acero que mencionamos en los materiales, al cual le vamos a introducir la malla de acero. La malla antes mencionada la debemos de doblar a modo que entre en el tubo de acero, de esta forma. Yo ya lo tengo dentro del tubo, nada más es para demostrar cómo se debe de ingresar. Una vez ingresada debe quedar de esta forma, horizontalmente, tratando de que tape los huecos para que el aire tenga que pasar sobre de ella. Una vez estando aquí la malla, entonces es tiempo de calentar con el soplete. El soplete se va a introducir apenas y toque la boquilla, la entrada del tubo. Esto para obtener mayor temperatura en la malla y el proceso sea más rápido. Entonces el soplete va a generar la llama, lo cual va a generar que se caliente la malla. Una vez calentada la malla, se debe de retirar el tubo y ponerlo verticalmente. Al estar así, no van a pasar más de 2 o 3 segundos cuando ya vamos a empezar a escuchar el sonido. El sonido va a depender de la longitud del tubo. Entre más largo sea el tubo, el sonido va a ser más grave. Y entre más corto sea el tubo, el sonido va a ser más agudo. Por eso mismo es que conseguí el otro tubo de PVC para hacer esas pruebas. Este tubo lo puse con marcas a los 0.3 metros y a los 0.5 metros, que es el total de la longitud del tubo. Entonces, para poder hacer cálculos distintos, a los 0.3 y a los 0.5. Recordando que entre más largo sea el tubo, la frecuencia va a ser más baja, y entre más corto sea el tubo, la frecuencia va a ser más alta, por ende más aguda. Y eso lo comprobamos con una aplicación digital. Precisamente al realizar este proyecto y las pruebas experimentales, logramos captar esas frecuencias. Ahora vamos a ver algo de cálculos, más que nada para poder comprobar que lo que estamos diciendo es real o que tenga un fundamento teórico. Para los cálculos hice una tabla con los datos del experimento. La primera columna de la longitud del tubo, la inicial fue de 0.7 metros, 70 centímetros, luego para 1 metro y para 1.2 metros. Luego tenemos lambda, que es la longitud de onda, luego la frecuencia, que con ayuda de la aplicación móvil pudimos calcularla en el experimento. Para la primera longitud tuvimos una frecuencia de 258 Hz, para la segunda tuvimos una de 215 y para la tercera tuvimos una de 198 Hz. Luego, en esta columna va la velocidad de la onda y por último el periodo. Las fórmulas utilizadas son para un tubo de dos extremos libres para la frecuencia fundamental, o sea, n igual a 1. Con eso tenemos que lambda es igual a 2 veces la longitud, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia es la velocidad sobre 2 veces la longitud, que para este caso es igual a lambda, entonces la velocidad va a ser igual a 2 veces la frecuencia por la longitud o la frecuencia por lambda. Entonces haremos los cálculos para L igual a 0.7 metros, la primera longitud. Para esta primera longitud, lambda va a ser igual a 2 por 0.7 metros.
¿Qué quiere decir esto? 2 por 0.7 metros, entonces nos queda como 1.4 metros de longitud de onda. Y a su vez tenemos que su velocidad va a ser igual a lambda, 1.4 metros, por la frecuencia que calculamos con la aplicación, que es de 258 Hz. Entonces, la velocidad obtenida para la primera longitud va a ser de 1.4 por 258, me da un total de 361.2 metros por segundo. Y a su vez, el periodo va a ser igual a 1 sobre 258, que esto va a ser igual a ¿quién? A 3.875 por 10 a la menos 3. Para L igual a 1 metro, entonces lambda va a ser igual a 2 veces por 1 metro, esto va a ser igual a 2 metros la longitud de onda, mi velocidad va a ser igual a 1 metro por, la frecuencia va a ser de 215 Hz para este caso, y esto va a ser igual a 215 metros por segundo. El periodo va a ser igual a 1 entre 215 Hz, esto quiere decir que el periodo vale 4.65 por 10 a la menos 3 segundos. Por último, para la longitud de 1.2 metros, lambda va a ser igual a 2 veces 1.2 metros, esto es igual a 2.4 metros, la velocidad va a ser igual a 2.4 metros, la frecuencia que tenemos de 100 la velocidad va a ser igual a 4.4. Para la primera longitud, la longitud de onda es de 1.4 metros y la velocidad es de 361.2. Y mi periodo es de 3.87 por 10 a la menos 3 segundos. Luego, para la longitud 2 nos quedó como 2 metros la longitud de onda, una velocidad de 215 metros por segundo y un periodo de 4.65 por 10 a la menos 3 segundos. Y por último nos quedó la longitud de 2.4 metros, una velocidad de 475.2 metros por segundo y un periodo de 5.05 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces sacamos esta nueva tabla donde pusimos el periodo y la velocidad. Para el primer caso tuvimos un periodo de 3.87 por 10 a la menos 3 segundos, con una velocidad de 361.2 metros por segundo. Para el segundo caso tuvimos un periodo de 4.65 por 10 a la menos 3 segundos, con una velocidad de 215 metros por segundo. Y por último, tuvimos un periodo de 5.05 por 10 a la menos 3 segundos y una velocidad de 475.2 metros por segundo. Como podemos observar, las velocidades fueron fluctuando, pero el periodo se mantuvo constante, subiendo, incrementando. ¿Esto a qué se debe? Debido a que esto es para una longitud inicial, una longitud mayor y una longitud mayor. Entonces, entre mayor fue la longitud, fue disminuyendo la frecuencia. La frecuencia se fue haciendo más pequeña, más pequeña. Y como el periodo es la inversa de la frecuencia, entonces para cuando la frecuencia fue mayor, el periodo fue menor. Y para cuando la frecuencia fue menor, el periodo fue mayor. Ahora, para el caso de las velocidades, aquí interviene un factor que es la temperatura. Más adelante lo voy a explicar. Primero que nada, sacamos el promedio de las velocidades, que en este caso es la suma de estas tres divididas entre 3, nos dio un total de 350.466 metros por segundo. No muy lejano a la velocidad del sonido en el aire por tablas, que es de 333.4 metros por segundo. Nada más que tomando nota aquí o haciendo hincapié, para una velocidad del sonido en un medio con el que la temperatura es fluctuante, se le suma 0.6 por la temperatura en grados Celsius. Entonces, aplicando esta fórmula, para estas velocidades
Entonces, tenemos que la temperatura para el primer caso fue de 46.333 grados centígrados. O sea, no fue muy grande. No se tuvo que calentar mucho la rejilla para poder generar esta velocidad y este periodo de onda. Para el segundo caso, tuvimos una temperatura de 197.33 grados centígrados, que en este caso fue mucho mayor comparada con la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que como la temperatura aumentó mucho, la velocidad disminuyó comparada con la primera y el periodo siguió aumentando. Y para el tercer caso tenemos una temperatura de 236.333 grados centígrados para una velocidad de 475.2 metros por segundo. ¿Y a qué se debe que las temperaturas fueron aumentando? Lo que pasa es que al aumentar la longitud del tubo, entonces la malla requiere más calor para calentarse y, por así decirlo, generar corrientes de aire calientes con mayor periodo. O sea, para que dure más esas ondas calientes que salen de la malla. Y por ende requiere más calor, más temperatura. Además de que esto permite de que la velocidad vaya fluctuando y no sea lineal. En resumen, entonces, dos propiedades son las que afectan a las ondas producidas dentro de un tubo. Una de ellas es la temperatura y la otra es la longitud del tubo. Como tenemos un tubo de los dos extremos abiertos, uno donde está la rejilla y del otro lado abierto, entonces, al circular el aire viene siendo afectado, uno, por el calor y dos, por la longitud del tubo que va a recorrer el aire caliente. Entonces, haciendo un análisis, podemos concluir que para una longitud más larga, o sea, que entre más larga sea la longitud, menor va a ser la frecuencia. Y entonces, entre más corto sea el tubo, mayor va a ser la frecuencia. O sea, la longitud es proporcional a la inversa de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, para un tubo más largo, vamos a tener una frecuencia más grave y para un tubo más corto, vamos a tener una frecuencia más aguda. En el caso de la temperatura, influye en el aspecto de las velocidades. ¿Esto qué quiere decir? Que como vimos en la fórmula, entonces la temperatura es un aumento a la velocidad nominal del sonido, que es de 333 metros por segundo. Y vimos cómo fue incrementando conforme iban las longitudes de los tubos. Entonces, la temperatura es proporcional al periodo de la onda generada. Van uno a uno, uno a uno. Y entonces, a mayor temperatura, la velocidad es mayor. Hubo un caso en el que fue igual, debido a que como la longitud fue a 1, entonces la velocidad fue a 1 y entonces la temperatura tuvo que ser más trabajo. Y bueno, por último, vamos a ver algunas de las pruebas del experimento que se hicieron, en las que se puede escuchar y denotar el sonido que se produjo al calentar la malla. Incluso en algunos casos se llega a escuchar la oscilación entre lo agudo y lo grave
al subir y bajar el tubo de PVC.